Bueno, muy buenos días. Sí, lamentablemente la clase de Zoom no la pude filmar, sí, no la pude grabar, la grabé y se apagó la computadora. Bueno, hubo un problema técnico, sí, así que la idea es hacerles este video, sí, de unos 15 minutos para que podamos, digamos, ponernos al tanto, ¿sí? Aquellos que no estuvieron hoy conectados en Zoom. Igualmente les voy a pedir que en lo posible, ¿sí? Todos estén conectados el próximo miércoles. El próximo miércoles a las 11:50, ¿sí? Vamos a tener la próxima clase por Zoom. Después les voy a pasar el código, ¿sí? Para que puedan entrar. Les pido que lo hagan, así se pueden poner al tanto, resolver dudas, avisar, ¿sí? También acerca del rendimiento, ¿sí? Porque hay personas que han entregado de repente solo dos actividades o solo una actividad. Bueno, eso con respecto a el tema del cumplimiento, ¿sí? Hoy los que estuvimos en Zoom, en general estamos todos bien al tanto de las actividades, a ritmo, ¿eh? Pero es necesario que todos nos pongamos a ritmo porque, bueno, como ustedes ya saben, el primer trimestre va a ser evaluado, ¿sí? De modo virtual. Entonces, teniendo en cuenta eso, sí, debemos ponernos las pilas, sí, lo antes posible para poder luego, cuando hagamos los trabajos prácticos, sí, que son con nota y que van a ser individuales, en mi caso, sí, puedan, digamos, entender los temas y ponerlos en ejercitación durante estos trabajos prácticos que son evaluativos, sí. Además de eso, bueno, hay una nota conceptual, ¿sí? Que yo voy a tener en cuenta para el cierre del primer trimestre y ahí vamos a tener en cuenta su participación en Classroom, ¿sí? Su rendimiento, ¿sí? Y lo que es, digamos, la entrega de actividades en tiempo y forma mediante Classroom, ¿sí? Que eso es muy importante, así que, bueno, ténganlo en cuenta para poder aprobar básicamente, ¿sí? El primer trimestre y lo más importante, aprender, ¿sí? Los contenidos que son de mucha utilidad. Bueno, entonces, en esta primera clase, mejor dicho, en esta parte del video, la idea es plantear, ¿sí? Esto del concepto de alienación, lo que estuvimos trabajando con los chicos y las chicas, ¿sí? Que es el término de alienación. Nosotros ya habíamos trabajado el tema de la propiedad, ¿sí? De los medios de producción. Ahí es importante que ustedes tengan en cuenta por qué es propiedad privada, ¿sí? Recuerden que se llama propiedad privada por el hecho de que los medios de producción, ¿sí? Cualquiera de ellos, ya sea un pedazo de madera, herramientas, digamos lo que se produce, algún tipo de máquina para producir, ¿sí? Todas esas cosas, incluida la fábrica o la empresa, ¿sí? Le pertenecen al propietario, es decir, al empresario, ¿sí? En detrimento de un trabajador que está expropiado de esos medios de producción y por lo tanto no le pertenece nada, no manipula, digamos, mejor dicho, manipula, pero no le es propio ninguno de esos medios de producción, ¿sí? Solamente va a ser retribuido a través de un salario monetario, ¿sí? Bien, si tienen alguna duda con eso, abajo me comentan, ¿sí? Entonces, luego, ¿sí? Pensar el término alienación. Ese término proviene de otro, ¿sí? Es decir, es un término teórico, ¿sí? Que lo utiliza Carlos Marx para hablar de las características del sistema capitalista, ¿sí? Luego vamos a leer seguramente algún apartado de su libro, más importante que es el Capital, ¿sí? Entonces, con respecto a la alienación, nosotros tenemos el primer término, que es el originario, ¿sí? Que es la enajenación, ¿sí? Si nosotros miramos y buscamos en internet lo que quiere decir enajenación, ¿sí? En Google, nos va a decir que significa perder algo, ¿sí? Enajenarse es perder algo, ¿sí? Por ejemplo, enajenarte, que se enajena una casa, ¿sí? Enajenación de alguna propiedad específica, ¿sí? Eso es enajenación, perder algo. Si nosotros pensamos que la enajenación es perder algo, ¿sí? Ya nos vamos dando cuenta, digamos, lo que produce la enajenación, ¿sí? En el sistema capitalista. La enajenación en el sistema capitalista tiene que ver con perder básicamente la propiedad, ¿sí? De los medios de producción, ¿sí? Que es lo que estábamos analizando antes, ¿sí? Y además de eso, ¿sí? El trabajador, por el hecho de estar produciendo, ¿sí? Al máximo, digamos, nivel productivo, es decir, tener la mayor cantidad de rendimiento en el menor tiempo y con el menor costo posible, eso también va a generar la enajenación de su condición humana, es decir, el trabajador pierde su condición humana, ¿sí? Eso es lo que genera el sistema capitalista, es un producto del sistema capitalista, ¿sí? El tema de la enajenación, perder la condición humana. Pasamos a ser una especie de máquina en ese sentido, ¿sí? El sistema capitalista lamentablemente hace que los seres humanos seamos maquinizados en función de la producción, ¿sí? En serie.
Ustedes piensen, por ejemplo, una fábrica, ¿sí? Una fábrica de harina, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, hay toda una serie de etapas a través de las cuales se va a realizar esa producción, ¿sí? Entonces, los trabajadores, ¿sí? Van a ir a cumplir un horario en esa fábrica, ¿sí? Y cuando entran a la fábrica, ¿sí? Directamente ellos tienen que trabajar, ¿sí? No se les contempla ningún tipo de situación que sea particular, propia de la condición humana. Si hablábamos con los chicos el tema de, por ejemplo, estar atravesando alguna situación conflictiva, se murió un familiar, ¿sí? O algún problema muy fuerte que pueda llegar a tener la persona, ¿sí? Afortunadamente en algunos trabajos sí se contempla, pero hay muchos otros, ¿sí? En donde el trabajador tiene que ir a trabajar igual, no se le contempla, ¿sí? No hay licencias por duelo, digamos, como si es el caso de otras profesiones, ¿sí? Más allá de eso, ¿sí? El trabajo requiere una maquinización, ¿sí? Una sistematización en donde la persona pasa a trabajar de manera mecánica, es decir, sin pensar directamente qué es lo que está haciendo, ¿sí? Imagínense que esa persona está encargada de las máquinas, ¿sí? Que lo que hacen es degradar el grano de trigo, ¿sí? Para la producción de digamos, la harina, ¿sí? Entonces, tiene que hacer un X movimiento, ¿sí? Todo el tiempo, por ejemplo, con la mano, ¿sí? Eso va generando poco a poco la maquinización, ¿sí? Y un movimiento ¿sí? De inercia, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que el trabajador termina, digamos, trabajando sin conciencia de aquello que está realizando, ¿sí? Eso pasa en todas las profesiones, ¿no? O en todos los trabajos en donde se requiere algún tipo de actitud mecánica, ¿sí? Inclusive si pensamos, por ejemplo, hablábamos con los chicos, ¿no? De esto de que uno de chico aprende a andar en bici, aprende a caminar, ¿sí? Lo hace de una manera súper consciente al principio y cuesta, ¿sí? De hecho. Y luego cuando el cuerpo genera una memoria corporal, ¿sí? Ya eso se va a aprender de manera mecánica, es decir, uno se va a mover por inercia, ¿sí? Lo va a realizar sin darse cuenta de los mecanismos corporales y nerviosos, en realidad, que son propios del sistema nervioso, que se ponen en juego a la hora de ejecutar una locomoción o determinada cuestión, ¿sí? Piensen ustedes, por ejemplo, en el celular. Cuando ustedes están escribiendo con el celular, que es esa cultura tecnológica que ustedes tienen y mucho más desarrollada que la nuestra, ¿sí? También la realizan de una manera súper mecánica. A eso voy con el tema de la maquinización, ¿sí? Pero esto obviamente trasladado, ¿sí? A lo que es el sistema capitalista. Entonces, ese sujeto está enajenado, pierde los medios de producción, su condición humana. Por lo tanto, se aliena, ¿sí? Es decir, por lo tanto, se desarrolla este concepto de alienación, ¿sí? Es decir, esa despersonalización del trabajador, ¿sí? Que es efecto del sistema capitalista, ¿sí? Bien, entonces, lo que hablábamos con los chicos del tema de que la alienación se va a dar en el sistema productivo, ¿sí? Pero si nosotros sacaríamos de acá otra flechita, ¿sí? Se va a dar también en la sociedad. Y ahí nosotros pusimos en juego la lectura de ese apartado del libro de texto, ¿sí? Seleccionado para este año, que ninguno casi ustedes lo tiene, pero que lo vamos a seguir trabajando virtualmente. Es este apartado que muestra cómo la alienación se va a, digamos, proyectar en la sociedad, ¿sí? Bien, y ahí en ese apartado ustedes leían, ¿sí? Cómo, en cierto sentido, las personas viven una vida ajena a sí mismas, ¿sí? Es decir, hablábamos con los chicos esto de la cuarentena, que era lo que la cuarentena nos había enseñado un poco, ¿sí? Y compartíamos el tema de que apreciaciones muy interesantes. La verdad es una pena no haber podido reproducir la clase, pero bueno, la clase que viene sí va a estar grabada y va a estar expuesta en Classroom. Lo que ellos planteaban de una manera muy clara, ¿sí? Era que la cuarentena nos había dejado la enseñanza de que no se necesita más que salud en realidad para vivir, ¿sí? Dentro de la salud obviamente se engloba la alimentación, digamos, los espacios de ocio, ¿sí? La higiene y los vínculos, ¿sí? Obviamente la salud desde lo corporal y desde lo mental también, ¿sí? Obviamente somos cuerpo y mente en realidad, pero para que lo entendamos, tanto desde la salud mental como desde la salud física. Entonces, nos demuestra esto, que solamente necesitamos, ¿sí? De esas pequeñas cosas para vivir. No necesitamos el último pantalón, la última campera,
ir a ver el último recital de aquel cantante o aquella artista que me encanta, ¿sí? No necesitamos salir todos los fines de semana sin, digamos, de manera religiosa, ¿no? Salir todos los fines de semana y, no sé, alcoholizarme, ¿sí? O levantarme y no acordar qué es lo que pasó por ahí la noche anterior. Entonces, no se necesita eso, ¿sí? Que se necesita solamente, básicamente, vivir, ¿no? Es lo único que necesitamos. Pero ¿qué pasa? La cultura del sistema capitalista, la cultura capitalista en la cual estamos inmersos, ¿sí? Nos trata de convencer, ¿no? Todos los días, de que necesitamos escuchar tal música, de que necesitamos mirar tal serie de Netflix, de que necesitamos ir y adquirir bienes materiales constantemente, ¿no? Nos inserta en la cabeza que el tener es más que el ser. Entonces, acá hay una clara relación. Y a eso iban las preguntas que yo planteé abajo de esa cita. ¿Sí? Bueno. Y hablábamos también, que esto también es importante, de cómo se traslada esto de la alienación hacia la escuela. ¿Sí? Ustedes están en el sistema escolar, aunque les falta muy poquito para egresar, pero es una buena oportunidad para ponernos a pensar críticamente, ¿no? En cómo está organizado también el sistema escolar en pos de un orden capitalista, ¿sí? Entonces, ahí es muy interesante comprender que en la escuela nos forman para el futuro mundo laboral, ¿sí? Nos forman para ser trabajadores. Recuerden que durante la Revolución Industrial, que es donde se desarrolla el sistema capitalista con mayor ímpetu, la escuela pasa a ser una institución que actúa funcionalmente, ¿sí? Funcionalmente a este sistema. Es como un brazo, ¿sí? El sistema capitalista tiene sus brazos y sus piernas, ¿sí? Para actuar. Entre esos brazos se encuentra la escuela como una institución formadora, ¿sí? De sujetos con determinadas características. Entonces, ¿cómo nos forma la escuela, no? Bueno, la escuela nos forma con determinados saberes que se consideran que son los más importantes para entrar al futuro mundo laboral, ¿sí? Con determinadas orientaciones, ¿no? Pero en lo que más nos deteníamos con los chicos es en el tema de la alienación, de que la escuela también genera alienación en los sujetos, es decir, despersonaliza, ¿sí? Genera esto de que todos somos iguales, ¿no? De que no hay diferencia entre uno y otro. Sí hay diferencias físicas, pero trata de igualar el interior, ¿no? El pensamiento, por ejemplo. Entonces ahí surgían muchas interpretaciones respecto a el pensamiento y si realmente hay libertad de pensamiento, ¿no? En todas las instituciones. Por eso una de las funciones que tenemos nosotros como docentes es poder estimular, ¿sí? La libertad de pensamiento. Entonces, hablamos de los aparatos de homogeneización en la escuela. Bueno, y hablábamos del ejemplo del uniforme, que es un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque el uniforme, como dice la palabra, uniforma, ¿sí? La idea es que todos seamos iguales, ¿no? No podemos ir con digamos, a pesar de que pasa en cole, ¿sí? No podemos ir con el pantalón que querramos, ni con la remera que querramos, ¿sí? Entonces, esos son aparatos ¿para qué? Para ordenar, ¿sí? Ante la matrícula que tiene por general un colegio, ¿sí? Se ordena, ¿sí? Bueno, en las fábricas también, ¿sí? Los obreros tienen, y en su momento también tenían, un uniforme que había que respetar, ¿sí? Otro de los aparatos es el pupitre, ¿sí? Que era lo que hablábamos con los chicos hoy, que esto es muy importante. Los pupitres antes no eran como hoy en día, ¿sí? Que hoy en día tenemos la mesa, ¿sí? Con las sillas separadas y eso genera un poquito más de movilidad. Bueno, en el pasado, y de hecho eso se ve hasta hoy en día en algunas universidades, la mesa con la silla todo junto. Era una estructura de madera, ¿sí? Uniforme, ¿sí? Muy, digamos, es muy claro, ¿sí? Si lo entendemos de esta manera. Después voy a buscar algún video que pueda esquematizar un poco esto también. Que genera inmovilidad, ¿sí? Que eso es muy importante para también entender las características, ¿sí? Que también son partes de un sistema determinado, ¿sí? Eso tiene que ver con el estatismo, que generan muchas instituciones, ¿no? El tema de estar quieto, de censurar la movilidad, ¿no? De censurar la expresión, ¿sí? Porque la expresión no solo es verbal o
sino que también es corporal, ¿sí? El cuerpo también, al moverse, se expresa y produce un cambio inclusive en nuestro interior, ¿sí? Entonces, afortunadamente en el presente, las materias del lenguaje artístico corporal, como danza, como música, expresión corporal, sí, digamos, son digamos, sí, implementados en la escuela, no de una manera obligatoria, pero sí hay escuelas que las enseñan, afortunadamente. Pero en el pasado no, en el pasado solamente se estudiaban las materias teóricas, ¿sí? Porque lo importante era la lectoescritura, ¿sí? Era mantener, digamos, esto del estatismo, ¿sí? Entonces, esto también es parte de un orden que luego, ¿sí? Se va a proyectar también en ese orden laboral. Otra de las cosas que hablábamos es el tema de la competencia, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar, muchas de las instituciones sociales en las cuales estamos inmersos estimulan la competencia entre las personas, ¿sí? Esto de competir por mejores notas, competir por ir a la bandera, competir por participar en tal evento, ¿sí? Es algo que se va generando, ¿sí? De una manera inconsciente, ¿sí? Pero que a la vez es funcional, ¿sí? Es funcional a un sistema que está pensando en la máxima productividad de las personas, ¿sí? En la máxima productividad en el menor tiempo. Entonces, si hablamos de eso, hablamos de del individualismo en principio y de un individualismo que va generando competencia poco a poco en todas las aristas, digamos, de la sociedad. Bien. Entonces, ya acá, como para que vayan anotando en la carpeta, los conceptos más importantes que estuvimos viendo, principalmente el término de alienación y junto con el enajenación y cómo esto se refleja tanto en la vida laboral como en la vida escolar. ¿Sí? Bueno, el miércoles los espero sin falta, 11:50 en Zoom, ¿sí? Casi que ya los obligo, ¿sí? Porque es muy importante para qué, para después poder entender, preguntar y poner en práctica esos conceptos que estuvimos trabajando. Bueno, un beso a todos, que estén muy bien, les mando un beso, cualquier situación particular, cualquier duda, siempre comentando por el Classroom o por WhatsApp también puede ser, ¿sí? Un besito.